Ahí está. Bueno, Bueno, buenas tardes. Verdes. hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro. Mientras... ¿Cómo les resultó el campus? ¿Ya habían trabajado en el campus? ¿No? ¿Lo conocían? ¿Tuvieron alguna dificultad o algo? ¿Se escucha bien? Hola, sí, perfecto. Sí. Buenas tardes para todos y todas. El campus es mi primera experiencia dentro del campus. Es bastante simple, en realidad, para participar de los foros. Lo que a mí me sucedió con respecto, yo estoy en el cargo de supervisión de nivel inicial de la ciudad de Cultural Club Plaza Winkle, y mi PES aún lo estoy elaborando, ¿no? Yo lo tengo que entregar el 5 de mayo a jefatura, por lo que intenté, en síntesis, empezar con el bosquejo. Bien. No sé si es lo solicitado, porque ustedes, dentro de lo que querían, era el plan de gestión como equipo directivo, o el PES como supervisora, o la agenda. Las agendas las tengo mensuales, pero en realidad yo quería hacer foco en las herramientas que necesito para la elaboración del PES. Es mi primer PES, entendiendo que aún en el cargo soy como muy nuevita, recién en mayo voy a cumplir un año, ¿sí? No, la verdad que, bueno, en principio agradecerle a todos y a todas digamos, la disponibilidad para compartir, que es como el primer paso, ¿no? Habrán visto que en las intervenciones que hay muchísimos compañeros y compañeras que fueron aportando, y también, digamos, esto se trata un poco de eso, ¿no? De ir pudiendo conocer diferentes estrategias. No sé si tuvieron también la oportunidad de poder navegar un poquito por el foro, poder leer. Hay múltiples formas, hay diferentes estrategias que se van sumando, hay problemáticas comunes, otras no tanto, pero muy interesante, digamos, lo que pudieron aportar. El formato, digamos, tiene que ver por ahí, para contestarle a Lorena, no hay un formato definido, sino que tiene que ver con cómo nos vamos acercando a esto, digamos, que queremos ir conformando, y de qué manera lo podemos ir enriqueciendo para que sea en algún punto una herramienta que nos ayude, ¿no? en nuestra propuesta, en nuestro trabajo, y en eso a lo que queremos llegar, ¿sí? Por eso también habían como algunas preguntas para orientar ese desarrollo, porque sabemos que hay muchos y muchas que por ahí son nuevos, que por ahí están en esa construcción, y un poco como para que nos dieran la idea general para poder también hacer aportes, ¿no? Así que no hay problema en eso, Lorena. Muchas gracias. No sé por ahí los demás, si hay alguien que nos quiera comentar, si pudieron leer, cómo les fue con la consigna, si les pareció interesante, qué les parecieron por ahí los aportes de otros compañeros, compañeras. ¿No? ¿Ninguno? Sí, no, en realidad, Anímense. sí, hice una lectura de los distintos aportes, y hoy me encontré con uno de ellos donde se respondían las 3 preguntas: ¿dónde estamos? Y yo pensé que le habían puesto como algo retórico, no como algo a desarrollar en realidad, y no lo desarrollé. Sí hice un aporte desde la lectura del material, que me pareció muy interesante, porque realmente ayuda digamos, a fundamentar un poco más este rol, donde también uno es nuevo y necesita construir. Pero esas 3 preguntas no las contesté. Sí, también presenté un bosquejo de lo que es la gestión, charlando con una compañera, y bueno, y sí, hice una lectura realmente bastante diversa e interesante, el aporte en cuanto a estructura y contenido. Qué bueno. Qué bueno, porque de eso se trata, ¿no? Ir también enriqueciéndose
de las experiencias de los otros y de las otras escuelas, qué está pensando, qué problemáticas está teniendo otras instituciones de la provincia, y cómo se proponen resolverlas, y cómo se proponen, ¿no? Así que eso es lo valioso, me parece, de ese foro y de estos encuentros. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Tardes. Ríos, del CEPEN 55 de Plotier, justamente respondiendo a la compañera, la que hizo todo en orden, respondiendo a las 3 preguntas, es mi compañera Teresita también, que estamos en la escuela, así que yo por ahí tomé otro aspecto, y bueno, y de esa manera nos vamos complementando como equipo, ¿no? Un placer estar acá. Sí, en realidad por ahí, respondiendo un poco a Gabriela y sumando esto que dice el compañero, las preguntas, digamos, siempre son orientadoras, ¿no? No es, en algunos casos servirá, en otros no tanto, en otros iremos por otro camino, pero sí un poco entendemos que son como algunos puntos nodales que nos permiten posicionarnos cuando no sabemos muy bien, digamos, queremos resolver todo y no podemos resolver nada, entonces, ¿cómo hacemos para ir buscando esa punta de inicio, ¿no? Y cómo podemos ir reconociendo algunos elementos que son claves y que de hecho los mencionan ustedes cuando uno recorre, digamos, el foro, los va pudiendo evidenciar. Así que en realidad son más que nada orientadoras, sobre todo cuando a veces cuesta, como, bueno, ¿qué cuento, no? ¿Qué de lo que me están pidiendo cuento? ¿Voy por este lado? ¿O muestro este bosquejo? ¿O voy con la propuesta que venimos haciendo? Bueno, había múltiples formas y de hecho por eso también el campus está intervenido de múltiples formas, ¿no? Porque cada uno fue como encontrando, bueno, lo que muestra en definitiva es el camino que han ido recorriendo hasta llegar a esta conclusión en la que están hoy, ¿sí? ¿Alguien más o avanzamos? ¿No? ¿Avanzamos? Bueno. Bueno, por ahí vamos a retomar estas preguntitas de las que estábamos hablando, que justamente, como dice Vero, eran orientadoras, ¿sí? Por ahí las retomamos de este capítulo que les dejamos como material, el Silvina Bird, donde ella está hablando de cómo mejorar la educación, cómo pensar en una mejora en la institución y demás. Entonces, para eso se plantea que hay que pensar dónde estamos, ¿sí? Y habla de iniciar con un diagnóstico. Por ahí yo en la escuela donde trabajo, hace unos años, ya nos venimos como replanteando esta categoría de diagnóstico escolar, y decidimos cambiarla por exploración. Porque bueno, la palabra diagnósticos nos hacía sonar a algo médico, a algo que hay que mirar y que hay que diagnosticar, que hay que ver algo mal. Entonces empezamos a cambiar por exploración, y la exploración requiere también poder planificar esa búsqueda de información. Pensar en qué estrategias, en qué dispositivo, en qué metodología voy a utilizar y qué es lo que voy a ir a buscar. Y esa va a ser la base, no solamente para poder describir y explicar los fenómenos que nos atraviesan en la institución, sino también para poder tomar conciencia de dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir, ¿sí? Así que bueno, me parece que por ahí está bueno pensar en esto de dónde estamos ahora, ¿sí? En hacer, como dicen muchos autores, el diagnóstico o la exploración, o pensar en esto, dónde estamos ahora, hacia dónde quisiéramos estar y cómo llegar ahí. También por ahí pensar esto de, siempre que uno propone una agenda, propone una línea de acción, propone líneas de acción para el año, tiene que pensar, bueno, ¿qué quiero cambiar y por qué? Esto que plantea la autora. ¿Qué quiero conservar y por qué lo quiero conservar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Que es un poco también lo que las preguntas que dejamos iban orientadas. Y en el cómo lo voy a lograr,
algo que vamos a hacer hincapié y que también lo hace la autora es de forma colectiva, ¿no? Y cómo trabajar auténticamente en equipo, con qué dispositivos y demás. Así que bueno, por ahí pensar en esto está bueno. Vamos a compartir algunas de las propuestas que fueron dejando en el foro, algunas temáticas a trabajar en las instituciones, no están todas, ¿sí? Así que si alguien quiere después compartir la de su institución, que no está reflejada acá, lo puede hacer. Por ahí sí, para sumar, en relación a lo que estabas diciendo de lo anterior, si pudieron leer, digamos, el capítulo de Silvina Beers, nosotros dejamos el capítulo 1, pero es un libro, digamos, que se llama Mejorar la gestión directiva en la escuela, y que es un compilado de varios autores y autoras que hacen, digamos, como algunos aportes, sobre todo a la gestión directiva. Y es interesante porque un poco resignifica este concepto de diagnóstico del que hablaba Cintia, en términos de poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el diagnóstico deje de funcionar como algo mecánico, o como sí que estamos acostumbrados, bueno, todos los años arrancamos con un diagnóstico, y cómo lo resignificamos y pensamos en que es la estrategia más potente para poder leer la institución en la que estamos y las demandas de todos los actores de esa institución, ¿no? Entonces vuelve, digamos, como a plantear estas preguntas, o este mapita, si se quiere, que nos puede orientar, que tiene que ver con, bueno, reconocer la escuela que tenemos, ¿sí? Para poder proyectarnos. Y en eso, en ese cómo, digamos, como decía Cintia, el trabajo colaborativo es central, porque justamente es el que representa los intereses y las inquietudes de todos y todas. Para hacerlos, nosotras específicamente hoy en este encuentro vamos a proponer una técnica, que es la técnica del mapeo colaborativo, que está enmarcada dentro de la cartografía social, y bueno, quizá nos puede ayudar, nos puede orientar a este trabajo, ¿sí? Eso, Cintia, como aporte. Gracias, Ver. Bueno, algunas propuestas que salieron fue mirar la institución en todos sus órdenes posibles, desde la alteridad, alfabetización inicial y avanzada, articulación entre niveles, inclusión y acompañamiento de las trayectorias, autoridad pedagógica, vínculo familia-escuela, escuela especial, escuela-supervisión, aprendizajes basados en proyectos, remirar el PEI, detección y seguimiento de situaciones particulares que así lo requieran, convivencia escolar y construcción de la ciudadanía desde lo vincular, disminuir el porcentaje de repitencia en algunos cursos de referencia al año pasado, acompañamiento a docentes desde lo pedagógico. Estas fueron algunas de las temáticas que surgieron en el foro, y como propuesta a trabajar en sus agendas. No sé si quieren sumar alguna. Sería interesante también desde lo que, cuando hablan de detección y seguimiento de situaciones particulares que así lo requieran, no sé si están haciendo mención a las situaciones disruptivas que se vivencian cotidianamente en las instituciones, como así también los protocolos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el maltrato infantil, si todos los equipos tienen en claro las acciones que se realizan, hay desconocimiento de la normativa, por ejemplo. Entonces no sé si lo encuadraría dentro, cómo poder encuadrarlo dentro del mapeo colectivo que quisiera aprender a hacer porque lo quiero implementar, y no sé si encuadrarlo dentro de esas situaciones particulares que hace mención. Sí, Lorena, sí, porque fue un aporte que hice y sí, tiene que ver con eso. Traté de ser sintética porque empecé con un mapeo, después no lo pude trasladar al foro así tal como se pidió, y terminó siendo casi una lluvia de ideas, pero tiene que ver con esto lo que planteas, Lorena, sí, tal cual. Bien, gracias Gaby, porque a mí también me ayuda a pensar cómo trabajarlo desde mi PES en lo territorial, ¿no? En lo situado. Que seguramente es una problemática que atraviesa a todas las instituciones, más allá del nivel en el que estemos.
Claro, a todos los niveles. Por ahí, digamos, cuando uno lo lee así, está bueno el planteo porque permite esta amplitud, si bien uno generalmente va hacia esto que decía Lorena, pero en eso empezar, digamos, como equipo directivo a plantearnos estas cuestiones. Bueno, ¿qué información tenemos? ¿Qué normativas? ¿De cuáles disponemos? ¿Cuáles tenemos que buscar? ¿Qué es aquello que quizá no podemos nosotros ni nosotras abordar? Bueno, ¿cómo tendemos redes? ¿Qué redes tenemos en este territorio que nos puedan, bueno, así vamos en algún punto pensando nuestra cartografía, que es parte de lo que hoy vamos a mirar, y después nos abocamos a esa cuestión, digamos, bien del trabajo colectivo en la institución, si se quiere, pero implica fuertemente poder abrirnos un poco y entender el territorio en el que está situada nuestra institución, ¿no? O el mapa, digamos, por eso hablábamos de esta idea de mapa general, porque obviamente si uno elabora un mapa de la provincia de Neuquén va a encontrar como lugares con muchísimos, con casos más altos de violencia, por ejemplo, de niños, o de maltrato infantil, o de abuso. Entonces podemos ir tomando indicadores quizá de algunos sitios que no son específicamente escolares, pero que nos van a brindar información. Y a partir de ahí vamos haciendo el recorte hacia lo que como institución, digamos, queremos abordar, ¿sí? Así que en ese sentido es interesante el planteo porque, como dice Lorena, todas las instituciones, no importa el nivel, encuentran situaciones de este tipo. Y muchas veces nos pasa esto, más allá de una normativa, de una ley, no tenemos claro el protocolo y no podemos muchas veces accionar rápidamente, ¿no? Sí, eso también nos permite pensar en la primera pregunta, ¿dónde estamos? ¿No? También en esto, ¿dónde estamos? ¿Qué conocemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos profundizar? ¿Sí? En cuanto a los marcos legales, en cuanto a protocolos, en cuanto a situaciones. En esto del mapeo, bueno, ¿qué situaciones hay con una visión más debatida y construida colectivamente de cómo estamos hoy o dónde estamos hoy también? Me parece que eso permite el trabajo colaborativo, el mapeo y demás, poder tener una visión de la institución más compartida, y a partir de ahí poder generar ciertas metas, ciertos objetivos y demás, ya desde una visión más colectiva. Que sí. Vero, ¿querés que seguimos tan? Sí, por ahí, digamos, nosotras lo que fuimos tomando fueron estas cuestiones que ustedes enunciaban en sus agendas, en sus planes de gestión, que tienen que ver justamente con aquello que les preocupa, o con aquello que les mueve, o con lo que están pensando en las instituciones en las que están hoy. Y si uno mira, digamos, esto, también se evidencia como algunas cuestiones más macro, que son del orden de lo vincular, de lo relacional, cuestiones también muy relacionadas con los efectos de la pandemia, ¿no? Que seguimos viendo y que justamente hoy tenemos que retomar y seguir pensando. Y por otro lado ya hay cuestiones como, que si bien digamos se relacionan con esto, pero que son más curriculares, ¿no? Que tienen más que ver con ese aspecto específico de lo curricular que queremos trabajar, o por ejemplo lo transversal de la institución, algunos mencionaron la ESI, ¿sí? Que tiene que ver también con esto que les está preocupando, ¿sí? Nosotros, digamos, a partir de la propuesta de trabajo que pensamos ofrecerles hoy, un poco pretendemos empezar a trabajar desde la reflexión para poder pensar, bueno, ¿de qué manera este plan de gestión, esta propuesta, este proyecto que ya tenemos medianamente conformado, se construyó? ¿Con las voces de quién? ¿Qué habilitamos? ¿Cómo se fue gestando? ¿Qué representa? ¿Sí? Volver a replantearnos en algún punto esto. ¿Qué herramientas nosotros desde la gestión, porque como equipos directivos y supervisivos, claramente hay una intencionalidad, nosotros no podemos corrernos de eso, o sea, hay una intencionalidad y cada vez que pensamos una jornada, una reunión o un encuentro, es por alguna punta, digamos, que evidenciamos o que tenemos información o que queremos trabajar. Entonces, ¿qué herramientas desde la gestión hemos priorizado? ¿Y qué permitieron esas herramientas, no? Nosotras ahora, acompañando este encuentro, también les vamos a compartir algunos materiales que no son muy largos,
pero que les van a permitir también repensar algunas cuestiones, y que tiene que ver, por ejemplo, con la conversación y con la idea de líder, ¿no? Cómo nosotros, digamos, como equipos directivos nos transformamos en gestores de un hacer en la institución, cómo podemos ir conformando ese liderazgo en términos positivos, ese liderazgo que nos permite construir, y cómo generamos los canales de comunicación, ¿sí? ¿Para qué? Para que la comunicación tenga efectos en la construcción de lo que pensamos en ese proyecto, y podamos salir de la queja, un poco lo que decía Brenner, ¿no? Cómo transformamos esa queja en acción, ¿sí? Cómo podemos en algún punto pensar las intervenciones que desarrollamos, y cómo esas intervenciones muchas veces pueden abrir fuertemente el diálogo y la participación, o pueden ser totalmente obturadoras de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a repensar? No para castigarnos o para sentirnos mal, sino para comprender y entender. Hubo también en sus aportes en el foro referencias, por ejemplo, a la autoevaluación de los equipos directivos, y que mucho, digamos, de lo que ustedes presentan hoy es parte de ese ejercicio de autoevaluación, lo cual habla muy positivamente, digamos, de lo que se propone, ¿no? Porque no es un ejercicio fácil, y no siempre dedicamos un tiempo a poder evaluar eso que hicimos, ¿sí? Y también otra cuestión importante es pensar, bueno, cómo estas líneas de acción que pensamos, empezamos a resolverlas en la organización institucional. Por ejemplo, si nosotros pensamos las trayectorias educativas interrumpidas, diferenciadas, o lo que fuera que venimos trabajando en el escenario post-pandémico, bueno, ¿qué información teníamos para centrarnos en esta línea? Una puede ser la información que nos brindan los datos estadísticos. Bueno, teníamos tanta matrícula en 2019, ¿qué pasó con la evolución de esa matrícula en 2020, en 2021, en 2022? ¿Y qué vamos a hacer a partir de ello en 2023? ¿Se entiende? Una línea puede ser esta. La otra línea puede ser, bueno, estamos trabajando cuestiones de la alfabetización inicial, quizá en un cuarto grado, que la trabajábamos antes en un segundo grado. ¿Qué pasó acá? Acá tengo otro dato estadístico, ¿sí? No sé, por ejemplo, tengo un alto porcentaje de matrícula que generalmente iba a esta institución, ahora elige esta otra. Bueno, ¿qué pasó ahí con la articulación entre niveles? Yo detecto la línea, busco información clara, ¿sí? Información consistente, y con los datos sustento la decisión. O propongo la decisión, o propongo la línea de acción al equipo de trabajo institucional. ¿Se entiende? Pero poder, digamos, en algún punto, evidenciar esto que queremos, o esta definición, ¿sí? Para que no quede, bueno, en algo que pensamos solos dentro de la dirección, y que después genere una carga, ¿no? Genere una carga porque después tengo que resolver todo yo como equipo directivo, y no hay involucramiento de la institución en sí. ¿Se entiende? Sabiendo también que cualquier proyecto lleva muchos años, que no es algo que se logra de hoy para mañana, pero sí cada acción que pueda ir asentándose en la propuesta de gestión, me permite ir avanzando. Y eso, digamos, evita que yo constantemente esté con el emergente como prioridad, ¿sí? Lo cual, digamos, no es menor. Si uno puede salir de eso, ya tiene un paso bastante grande resuelto, ¿sí? Así que eso por ahí, como en líneas generales, es lo que intentamos ver. Bueno, estas líneas de acción que ustedes han propuesto, ¿qué herramientas desde la gestión hemos priorizado para que sea posible evidenciarlas y trabajarlas? ¿Sí? Porque nosotros podemos decir, bueno, a ver, queremos trabajar el PEI, volver a construirlo con las voces de todos y todas. Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Vamos a definir las reuniones de personal para ese trabajo? ¿Vamos a tomar parte de las jornadas? ¿Cómo vamos a generar un tiempo y un espacio para que eso se pueda desarrollar? ¿Cuánto le vamos a dedicar? ¿Y cómo vamos a ir haciendo ese ejercicio, digamos, de evaluar los avances, ¿no? Entonces, yo quiero que trabajen en relación al ABP, aprendizaje basado en proyectos, bueno, o problemas.
¿Todos los y las docentes de la institución acuerdan? ¿Entienden el sentido? ¿Todos y todas sabemos cómo se hace? Si no sabemos, ¿cómo habilitamos el diálogo para decirlo? ¿Y cómo buscamos la forma de poder construirlo? ¿Nos autoformamos? ¿Armamos nuestra propia agenda? ¿Sí? Dentro, digamos, de estos materiales que nosotras les contamos, que vamos dejando como algunos capítulos, bueno, igual también lo trabaja mucho Anijovic y lo trabaja Nicastro también mucho, esto de poder decir, bueno, qué interesante poder generar o darles el espacio de confianza a los y las docentes, ¿sí? Porque nadie que no es libre puede enseñar a otros a ser libre o a tomar decisiones de forma libre. Y qué interesante sería en esas reuniones también de inicio de año que los y las docentes puedan pensar su propia agenda de formación. Por ejemplo, decir, bueno, yo la verdad que la ESI, si bien hace 15 años que estamos con la ESI, todavía hay cosas que tengo que revisar. ¿Qué puedo hacer? Si nosotros como equipos directivos tenemos las agendas o las preocupaciones de formación de nuestros docentes, gestionamos. Gestionamos capacitaciones de Infot, pedimos a la dirección de nivel, gestionamos. No tenemos que dar respuesta o hacer nosotros la formación, pero sí podemos gestionar. ¿Se entiende? Entonces, detectar esas preocupaciones es central, ¿no? Nos permite construir herramientas. Así que un poco, digamos, desde ese lugar pensábamos el trabajo. Sí, Cintia. Sí, no, volviendo a esto de qué manera construimos las líneas de acción, ¿no? Bueno, de dónde salen, volviendo a tratando de ver esta visión compartida, porque por ahí para lo que nosotros es urgente, prioritario hoy, tal vez no lo es para los y las docentes, entonces los y las docentes dicen, yo me voy a priorizar en mi proyecto, porque este proyecto en realidad para mí es algo urgente a llevar a cabo, algo que hice con el departamento, ¿sí? Y demás, entonces empieza a haber diferentes visiones de lo que necesitan los y las estudiantes, y no hay algo compartido como institución. Entonces, poder partir, bueno, de qué manera construí esas líneas de acción para la institución, qué prioricé y qué dejé, ¿sí? También poder pensar eso, por qué dejé eso y no lo puse, y de qué manera lo organicé. Es eso de cómo resolvieron la organización institucional. ¿Cómo lo voy a organizar? Esto que dice Vero, ¿no? ¿Con qué tiempos? ¿Con qué plazos? ¿Cómo lo voy a evaluar? También eso es importante. ¿En qué momentos van a haber cortes evaluativos de lo que vamos haciendo? Para no escribir en piedra nada, ¿no? A esperar a fin de año la evaluación institucional para ver si hay que modificar alguna de las líneas de acción que pensamos en febrero y que cuando arrancó el año pasaron cosas. Así que... Bueno, no sé si más o menos se entiende, digamos, qué es lo que estamos intentando o hacia dónde estamos intentando ir. No sé si alguien quiere sumar algo más o preguntar algo en relación a esto que decimos. Les escuchamos, si no continuamos. En el foro algunos expusieron de qué manera salieron esas líneas de acción, esas propuestas. Otros no sé si quieren contar o quieren... De todas maneras, fíjense que más allá, digamos, de que nosotros utilicemos estas técnicas de lo que es la cartografía o el trabajo con el mapeo, ustedes cuando desarrollan su propuesta, implícitamente, llegan de alguna forma a eso, ¿no? Entonces ahí con lo que pudieron ir contando algunas, pudimos ir viendo, bueno, de qué forma se fueron construyendo, ¿sí? Porque es una obviedad que no es en la individualidad, sino que de diferentes formas. Algunos mencionaron esta evaluación de fin de año, otros mencionaron, bueno, algunas preocupaciones que ya venía trayendo la institución, entonces eso también nos parecía que implícitamente iba como de alguna forma acercándose a esto, ¿no? A qué es lo que estamos, a cómo llegamos a estas líneas de acción, ¿sí? Bueno, en base a eso, ahí se acaba de sumar un compañero, que es un compañero nuestro de la Dirección General de Formación Docente. Bueno,
La verdad que es un compañero que trabaja y que tiene un poco más de experiencia, bastante más diría yo en relación a esto, y lo hemos invitado también para que nos pueda hacer aportes en relación a esta herramienta que venimos pensando para lograr la construcción colectiva de las agendas, ¿sí? César, no sé si querés presentarte, te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias Vero, gracias Cintia por la invitación. Bueno, como decía Vero recién, yo formo parte del equipo de formación docente continua en el área de ciencias sociales. Y en función de lo que Vero viene anunciando, he trabajado a través de distintos dispositivos que hemos desarrollado con docentes dentro de la formación continua, esta estrategia que es el mapeo colectivo. Y bueno, por eso fue justamente que Vero y Cintia me invitaron el año pasado, Patricia y Vero, me invitaron a trabajar con estos dispositivos de gestión institucional con directores y supervisores, y bueno, este año nuevamente recibí la invitación y bueno, acá estamos para ver qué es lo que podemos aportar a la formación a través de esta estrategia que está muy en boga actualmente, que es el mapeo colectivo. Vero. César, ¿querés que hagamos la introducción con el corto de la Escuela contra el Margen? Y después Sí, como ustedes consideren, y yo después continúo con el PowerPoint. Dale. Les vamos a compartir un pedacito de un documental que se denomina La Escuela contra el Margen. Después se los vamos a dejar, si quieren, en el campus. Bueno, y un poco para que nos pueda... La idea es introducirnos, digamos, en la temática. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Sí. Bueno, ahí lo arranco. La ciudad de Buenos Aires es la capital federal de la República Argentina. Tiene cerca de 3 millones de habitantes. Avenida Rivadavia, una de las más importantes, cruza la ciudad de punta a punta y la divide en dos zonas. Un norte con un fuerte poder económico y un sur con los mayores índices de pobreza. En el barrio de Villa Lugano, en la zona sur de la ciudad, se encuentra la Escuela Manuel Mujica Lainez. Esta escuela está ubicada en el centro de una zona con gran cantidad de villas y asentamientos, junto con varios complejos de edificios construidos hace años. A pesar de que las personas de estos lugares pertenecen a la misma clase trabajadora, siempre existieron fuertes tensiones entre los de los edificios y los de las villas. Los de las villas lo suelen culpar por cualquier delito que pasa en el barrio, poniendo como fundamento que los problemas aparecen porque la mayoría de sus habitantes son inmigrantes de países limítrofes. Esta tensión social explotó con la toma del Parque Indoamericano, el segundo parque más grande de la ciudad, ubicado entre los barrios de Lugano y Soldati. En diciembre de 2010, 13.000 personas de las villas y asentamientos ocuparon el predio reclamando por el acceso a viviendas dignas. La ocupación duró una semana cargada de violencia. Mientras intentaban desalojar el predio, las fuerzas de seguridad asesinaron a 2 ocupantes. Posteriormente, residentes de algunos complejos de edificios, junto con sujetos desconocidos, entraron al parque y asesinaron a una persona más. El gobierno y los ocupantes finalmente llegaron a un acuerdo y el parque fue desalojado en paz, con la promesa del Estado para construir un plan de viviendas que nunca se cumplió. El barrio poco a poco volvió a su vida cotidiana y sus conflictos sociales se volvieron a tapar, pero esporádicamente vuelve a ocuparse algún terreno vacío. Al lado del Parque Indoamericano queda la escuela número 1 del Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez. Desde hace más de 25 años que a esta escuela van adolescentes que viven en las villas y en los edificios cercanos.
Durante la toma, la escuela mantuvo las clases y recibió a chicos y chicas que estuvieron directa o indirectamente relacionados con los sectores del barrio que se enfrentaron. En el año 2015 armamos un taller especial dentro de una materia de la escuela. La idea era trabajar con un grupo de estudiantes para armar un proyecto sobre la mirada que ellos tienen de su propio barrio hoy en día. Este es un registro de ese proceso. Bueno, un poquito. La ciudad de un Buenos fragmento. Aires es la capital federal de la República Argentina. Tiene cerca de... Un fragmento cortito, ¿sí?, de este documental, que en realidad, digamos, bueno, es de Buenos Aires, pero fue un conflicto bastante conocido, pero que nos permite un poco empezar a meternos en esto de problemáticas que vemos cotidianamente en la escuela, que tienen que ver con cuestiones que ocurren en los barrios y que afectan los vínculos, o algunas de las cuestiones que ustedes mencionaron en el foro de intercambios, y que nos permite quizá, bueno, llegar a ver cómo hacemos para comprender ese contexto o ese territorio en el que están las instituciones en las que nosotros y nosotras trabajamos, ¿sí? Un poco esa es la idea. Bueno, ¿cómo nos acercamos a esa escuela en la que quizá yo lo único que hago es ir porque tengo unas horas, o voy porque tomé el cargo directivo, pero yo no vivo en ese barrio? Conozco algunas cosas, conozco algunas internas, pero no termino de dimensionar quizá otro u otra que cotidianamente habita ese territorio, me da una mirada que me permite entender mucho, ¿sí? En ese sentido es que traemos esta herramienta, y bueno, lo invitamos a César para que pueda contarnos un poquito cómo empezar a animarnos a hacerlo, ¿sí? César. Sí. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve bien. Sí, ¿Ahora mejor? mejor. Perfecto. Bien, como decía Vero, este pequeño extracto del audiovisual Escuelas contra el Margen, que enuncia una gran cantidad de problemáticas en un territorio donde está inserta una institución X, que en este caso es Buenos Aires, pero podría ser cualquiera de las instituciones donde nosotros desarrollamos nuestra actividad docente, ¿verdad? Denominamos esta presentación para todas y todos ustedes como el mapeo colectivo como estrategia para el abordaje territorial. Territorio donde está inmerso o inmersa la institución en la cual trabajamos, ¿verdad? Una pregunta, de alguna manera, para ser respondida en el transcurso de esta disertación, o que justamente con la práctica se pueda llegar a responder. ¿Cómo pensamos la gestión desde el territorio sin que sea solo una retórica? ¿Sí? Bien. Algunas consideraciones que el video enunció, ¿sí?, de manera muy rápida, pero tenemos que centrar nuestra atención porque muchas veces se manejan conceptos teóricos que no los tenemos muy en claro, o que la ciencia, según el lugar de la ciencia que yo esté posicionado o según la ciencia que yo he leído, va a tener diferencias. En este caso, el mapeo colectivo, el mapa, ¿sí?, es la herramienta, la técnica, la estrategia básica que ha tenido la ciencia geográfica. O sea, dentro de las ciencias sociales, la geografía acá tiene mucho que decir, ¿sí? Y específicamente la cartografía dentro de la geografía, ¿verdad? Entonces, los parámetros teóricos son básicamente los que maneja la geografía. Territorio es un concepto amplio, ¿sí?, pero que ha tenido un abordaje teórico, metodológico, epistemológico dentro de la geografía, con una trayectoria a través del tiempo.
¿Cómo lo entendemos al territorio? El territorio, según los teóricos, en este caso vamos a enunciar a uno, que es Milton Santos, de la Escuela de Brasil, que digamos que tiene la punta con respecto a la geografía en Latinoamérica. Él habla que el territorio es un espacio social, ¿sí? Es un espacio geográfico, pero social, construido por la sociedad que está constituida a su vez por distintos actores y actrices sociales, los que también podemos llamar como sujetos sociales, con intereses, ¿sí? Particulares y comunitarios distintos. Esto es interesante. Entonces tenemos un espacio social construido por distintos actores y actrices sociales con intereses distintos. Pero ¿cómo llegamos al concepto de territorio? El territorio es básicamente la apropiación efectiva del espacio social, ¿sí? La apropiación efectiva por parte de un actor o actriz social. No es lo mismo la apropiación de una empresa multinacional que la apropiación que pueda hacer la vecina o el vecino del barrio, o el Estado-nación, que tiene repercusiones en todo un país, pero no tanto hacia las esferas internacionales, o una multinacional como Halliburton, ¿sí? Que tiene una repercusión y una apropiación del territorio mucho mayor que, por ejemplo, el comerciante del barrio. Entonces, la apropiación del territorio es una apropiación, puede ser económica, puede ser política, puede ser cultural, puede ser social y puede también ser simbólica, ¿sí? La apropiación efectiva por parte de un actor o una actriz social es la apropiación efectiva. Eso es lo que denominamos territorio, ¿sí? No hay un territorio con límites predeterminados. Quien determina el límite, ¿sí? Los famosos límites de un territorio, lo determina el actor social o la actriz social, porque es la apropiación efectiva por parte de ese actor y esa actriz, ¿sí? Ya no viene predeterminado, ¿sí? Como en otras concepciones de territorio donde ya venía predeterminado, ¿sí? Ahora lo determina el actor y la actriz social en función de la apropiación que tenga de ese espacio. Podemos, por ejemplo, tener la apropiación sobre un determinado baldío en determinadas horas por determinados grupos, ¿sí? La apropiación que hacen, por ejemplo, en instancias de hoy y ayer que hubieron paros, la instancia de cómo una movilización a través de actores sociales sindicales se apropian de determinados espacios de manera esporádica. ¿Se entiende? Entonces, la apropiación es por parte de un actor y una actriz en un determinado tiempo, en un determinado momento, y puede ser esporádica o puede ser por muchísimo tiempo, ¿sí? De esa manera comprendemos al territorio. ¿Qué otras consideraciones? Por lo tanto, si hay distintos actores y actrices es porque hay una trama de relaciones sociales de poder. Esto es fundamental, ¿sí? Una trama de relaciones sociales de poder. No todos tenemos el mismo nivel de poder sobre el territorio. Algunos influyen más, otros influyen menos, ¿sí? Al territorio lo tenemos que entender a través de distintas dimensiones desde una perspectiva integradora. Entonces, podemos hablar de territorios, si queremos hacer un recorte, ¿verdad? Porque el territorio es muy amplio. Entonces, siempre tenemos que hacer el famoso recorte. Y podemos analizar desde una perspectiva integradora las cuestiones ambientales, ¿sí? Hoy justamente Vero fue a un mapeo colectivo que el centro de atención era la cuestión ambiental y dentro de lo ambiental el riesgo ambiental, ¿sí? Ayer, antes de ayer, en la Universidad del Comahue también hubo un mapeo colectivo de pueblos originarios, específicamente del pueblo mapuche. Entonces, podemos tener
distintas dimensiones para el análisis del territorio, desde lo ambiental, desde lo político, desde lo económico productivo, desde lo cultural, desde lo simbólico. Siempre hay que hacer un recorte. En este caso, lo que hoy vamos a presentar es un análisis de territorio a través de, sin llegar a particularizar en un tema, mucho más amplio, ¿verdad? Comprender el territorio significa comprender lo próximo, ¿sí? Apropiarnos del territorio próximo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una institución, ¿sí? En una institución donde muchas veces, como decía Vero, voy a trabajar por unas horas, por un tiempo, por 5 horas y vuelvo a casa. Entonces, me tengo que apropiar del territorio para poder de alguna manera, ¿sí? Experimentar ese territorio y poder de alguna manera dar cuenta de problemáticas y posibles soluciones en una gestión, por ejemplo, institucional. ¿Sí? Entonces la cuestión es trabajar lo próximo a la institución, apropiarnos de ese territorio a través de un trabajo que tiene como fundamental el diálogo. Después vamos a avanzar sobre esa cuestión. Entonces la pregunta es, ¿nos mapean o nos mapeamos? ¿Sí? Esa sería como un interrogante que yo siempre hago en los mapeos colectivos. ¿Nos mapean o nos mapeamos? Si decidimos que nos inclinamos por nos mapean, es lo que se ha hecho siempre. Una institución, cualquiera, nos mapea. Entonces tenemos mapas institucionales, mapas oficiales. En el caso de la Argentina tenemos el Instituto Geográfico Nacional y demás cantidad de oficinas públicas a nivel mundial que emiten cartografía oficial. La cuestión del mapeo respondería a la segunda parte de la consigna. Nos mapeamos. ¿Por qué? Porque nosotros, como actores y actrices sociales, conocemos el territorio, o conozco una parte del territorio. En la medida en que yo conozco más territorio es el que me apropio para poder influir en él. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de nosotros conoce y se ha apropiado de un determinado territorio, pero el otro quizás se apropió de otra, simbólicamente, culturalmente, económicamente, políticamente, se apropió de otro territorio, y en el mapeo confluyen esas apropiaciones del territorio y podemos tener una visión general mucho más amplia sobre problemas y posibles soluciones. ¿Sí? Y de ahí deviene la cuestión de la cartografía social. No tanto la cartografía oficial, sino una cartografía social, donde nosotros reivindicamos nuestros saberes cotidianos, cada uno de nosotros. Ponemos en discusión nuestros saberes para que el otro, la otra, ¿sí? Pueda alimentarse de ese conocimiento. Esta cartografía social me lleva a trabajar con el mapeo colectivo. Como decía el título, mapeo colectivo como una estrategia para abordar el territorio inmediato. ¿Sí? ¿Qué nos posibilita el mapeo? Justamente eso, problematizar la realidad. ¿Sí? El mapeo nos permite dar cuenta de esa realidad social, cambiante, conflictiva, diversa, ¿sí? Y nos permite problematizarla, ¿sí? Como un elemento fundamental de la enseñanza, problematizar la realidad social, problematizar la realidad social inmediata del territorio donde se encuentra la institución en la que nosotros llevamos a cabo nuestra labor. Fundamental en este trabajo con mapeo es el intercambio colectivo de saberes, lo que decía anteriormente. Cada uno de nosotros tenemos saberes que lo ponemos a disposición del otro y hipotetizamos, comparamos, debatimos, intercambiamos para lograr un nuevo conocimiento a través del diálogo. ¿Sí? La cuestión dialógica acá es fundamental, es central. Entonces,
significar la realidad social e institucional para intervenir en ella. Yo problematizo, reconozco un problema, reconozco una problemática, ¿sí? Reconozco esas problemáticas relevantes en el territorio, como lo enunciaba también el video. En el video se reconocieron territorios diversos, ¿no? Villas, edificios, violencia, inmigrantes, toma de tierras, o sea, se reconocieron varias problemáticas en el territorio donde se encuentra la institución escuela, a través del intercambio y del diálogo. Eso no se vio en el video, pero ahora vamos a avanzar. Y eso me lleva al tercer punto, significar la realidad social e institucional para intervenir en ella. ¿A través de qué? Y podemos generar, por ejemplo, un proyecto institucional. Podemos generar, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos, una enseñanza basada en proyectos, ¿sí? Se pueden generar distintas intervenciones a partir del mapeo, conociendo, intercambiando saberes en ese territorio. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el mapeo? ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar el mapeo? A través de talleres. El taller, básicamente ustedes ya saben, es justamente un diálogo ameno entre, en este caso, entre pares, para poder debatir, analizar, reconocer, identificar, hipotetizar, todo eso a través del diálogo, ¿sí? Observar, comparar, ¿sí? El diálogo me lleva y me remite a todo eso. Obviamente que el tallerista, ¿sí? El que va interviniendo en los distintos grupos para poder encauzar la tarea hacia determinados debates, hipótesis, contrastar. Entonces, el tallerista va recorriendo los distintos equipos y grupos que se formen para poder intervenir. Allí tenemos una imagen donde se ve que, bueno, justamente este diálogo, ¿no? Entre, en este caso, estudiantes del IFD 5 de Plotier. Y abajo tenemos un grafiquito, un esquema del trabajo en talleres, ¿sí? En este caso es un taller para poder analizar mapeos colectivos. Mapeos colectivos que pueden ser presenciales o también los fuimos desarrollando de manera virtual cuando la pandemia nos llevó directamente a todo el mundo en la virtualidad. Entonces dijimos, ¿cómo esto que resulta tan bueno no lo podemos seguir haciendo? Pero todos nos abocamos a la virtualidad y pudimos lograr resultados muy interesantes. Yo soy obviamente más partidario de lo presencial, pero bueno, la virtualidad también se puede hacer. Diálogo, reconocer conceptos básicos, ¿no? El espacio efectivamente apropiado, que es el territorio. En un tiempo, yo lo puedo hacer ahora en el presente, en este instante, pero también puedo hacer reconocer problemáticas antiguas que me lleven a una problemática actual, o sea, el tiempo está muy presente, reconocer sujetos, ¿sí? De esas relaciones, de ese entramado de poder, reconocer distintos sujetos con distintos intereses, porque allí es donde se presenta el problema, ¿no? ¿Cuándo tengo un problema? Cuando hay sujetos, actores y actrices que tienen distintos intereses sobre un determinado tema. Ahí se presenta el problema a reconocer en el territorio, ¿sí? Representación iconográfica, signos y símbolos, y sistematización y puesta en común, donde retomamos nuevamente ese diálogo que se realizó durante todo el taller. Esto lo vamos a desarrollar, o lo voy a demostrar a través de distintas imágenes. Esa imagen que ustedes ven es del año pasado, que trabajamos con otros equipos directivos, Verónica, otros equipos directivos en Plotier, ¿sí? Con la supervisión de la localidad y de localidades cercanas, ¿sí? Estas otras imágenes, tenemos por ejemplo acá niños de el nivel primario, donde se realizó un mapeo, no lo realicé yo específicamente, pero sí trabajamos con docentes en distintos dispositivos que después esos docentes tenían aula y por lo tanto lo pusieron en práctica en el aula.
Acá, la de abajo, tenemos adolescentes de escuelas medias que también llevaron a cabo mapeos presenciales en este caso. Abajo, la parte inferior, con estudiantes de un IFD, ¿sí? El IFD 5 de Plotier, también realizando mapeo. En la del medio son docentes en formación continua que están realizando el mapeo, y bueno, directores y supervisores que también pasaron por estos dispositivos. Yo siempre digo que la teoría es muy importante, pero si no lo llevamos a cabo, difícilmente podamos apropiarnos de este dispositivo que es muy interesante. En todas esas imágenes ustedes ven el diálogo. ¿Sí? Hay diálogo. No sabemos qué. Yo les podría decir muchas cosas porque estuve presente, pero el diálogo acá es fundamental. El intercambio de saberes. Eso es fundamental para poner en tensión esos saberes. Porque para mí es saber, hasta que el otro por ahí tiene otra idea y surge una nueva forma o un nuevo conocimiento mejor, distinto, ¿sí? O más ayornado si se quiere. ¿Sí? A ver. Perdón. A ver. No. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, bueno, acá tenemos según el tiempo que yo tenga para realizar el taller, si tengo más o menos tiempo, voy a utilizar más o menos recursos, o recursos distintos. En este caso tenemos un plano prediseñado por un organismo oficial. Y lo único que tuvieron que hacer es poder elaborar iconos que representen problemáticas. Aparte de otros diálogos que tuvieron, pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, esas torres de petróleo en la meseta de Plotier y de Neuquén, con ese fueguito que representa el fracking y la contaminación atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, con un mapa prediseñado. Acá, en la parte superior, tengo iconos, ¿sí? Prediseñados que lo podemos encontrar en la web. Yo acá tenía, bueno, no sé si se ve, acá tengo algunos que lo podemos encontrar en la web. Son distintas iconografías, hay muchísimos, ¿sí? Entonces, si yo tengo poco tiempo, le llevo ya un plano o un mapa de la escala que ustedes consideren apropiada, en este caso local, ¿sí? Para poder con ese plano prediseñado e iconos prediseñados, reconocer problemáticas y buscarlas en el mundo de iconos que hay, y ya el tiempo del taller es un poco menor. Si tengo un poquito más de tiempo, llevo un plano, ¿sí? Y hago que ellos puedan reconocer y elaborar sus propios iconos. Por ejemplo, acá en el amarillo tenemos edificios y una casita en el medio. Esto es mucho se ha trabajado en Neuquén, donde se ha reconocido esta problemática que es la gentrificación, que significa cómo el poder inmobiliario avanza en determinados territorios de la ciudad de Neuquén, de Plotier, de Centenario, de Cipolletti también, con la especulación inmobiliaria, ¿no? Acá en color azul tenemos, bueno, esta casita que está en una pendiente y la tierra que está quebrada, nos habla de la barda y del riesgo de derrumbe por asentamientos precarios que básicamente se producen en estas zonas de bardas, ¿no? Acá tenemos un señor que está pensando, y hay una casita en ese pensamiento, y estos serían las parcelas de las chacras. Entonces también tenemos una pérdida de tierras productivas y un avance del espacio urbano. Entonces, como problemáticas, ¿no? Problemáticas que reconocían distintos actores sociales en sus localidades. Acá tenemos estos huesos, ¿sí? Y esta carabela, siempre me equivoco, que simbolizan justamente al lado de esto azul, ¿sí? Que es el agua del río Limay. Entonces la contaminación, otros avanzaron más, contaminación por industriales, contaminación por desechos cloacales y demás. En realidad, contaminación, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos.
Y si ya tenemos un tiempo más prudencial, mucho más extenso, se puede hacer que se elabore un croquis, ya no llevo un plano o un mapa prediseñado, sino que ellos elaboren a través de su propia imaginación un croquis del lugar que quieran representar y también que elaboren los iconos, que es lo que representa esta imagen de la parte inferior. ¿Sí? Entonces, es muy versátil los recursos que yo puedo utilizar para realizar el mapeo, ¿sí? Según los recursos que tenga, el tiempo que tenga y lo que quiera debatir. Puede ser temático, ambiental, político, económico, pueden ser todos juntos, pueden ser por mesas de debates, un equipo. Le decimos, bueno, vamos a trabajar el territorio desde el punto de vista político, al otro desde el punto de vista ambiental, al otro, y después hacemos una puesta en común. O sea, eso se va organizando según los tiempos que dispongamos para realizar esta actividad. De manera virtual, ¿sí? Llegada la pandemia, nos llevó a todos a la virtualidad y dijimos, bueno, vamos a realizar el mapeo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de manera virtual. Nosotros ya habíamos incursionado en la cuestión de las computadoras, del conectar igualdad en su momento, y con este marco teórico, ¿no? Acá de los circulitos. El conocimiento, en esta intersección de color verde, la intersección entre los tres círculos, el conocimiento tecnológico, las TICs, el conocimiento pedagógico, donde, bueno, Vero y Cintia tienen mucho que decir, el conocimiento de contenido, o sea, acá, contenido, estamos hablando del contenido disciplinar, ¿no? En esa intersección es donde se produce este modelo TPAC, en sus siglas en inglés, que es el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar de contenidos. Y eso lo logramos a través de, bueno, el Google Maps, ¿sí? Donde lo mismo, en diálogo, en debate, en intercambio de saberes de manera virtual, ¿sí? Online, de manera virtual, pudimos lograr, por ejemplo, realizar estos mapeos. Mapeos donde se reconocen áreas, donde hay problemas, le pusimos color a esas áreas para que sean tipo semáforo, el tal color significa donde hay más problemáticas, menos color donde no hay problemáticas, ¿se entiende? Y reconocer iconos que me permite el Google Maps, y si no existe el icono para poder simbolizar el problema que yo quiero que el otro reconozca cuando lo vea, tenemos la opción de diseñarnos nosotros mismos también, ¿sí? Entonces, el mapeo se puede hacer desde la presencialidad, que es lo que me gusta más, y desde la virtualidad. También se puede realizar, ¿sí? Para incluir las TICs en nuestras prácticas pedagógicas. Concluido el mapeo sobre la temática que nosotros querramos, todo junto, todo separado, con menos tiempo, con recursos variados, llega la hora de la puesta en común de los distintos equipos, ¿sí? Vuelta al diálogo. ¿Por qué? Porque cada equipo de trabajo, ¿sí? Tiene sus propias posturas con respecto a el mapeo que realizó, ¿sí? Entonces, nuevamente el diálogo es central en el intercambio de saberes en el mapeo colectivo, porque reivindicamos nuestros saberes continuamente, ¿sí? Acá, bueno, la socialización de un mapeo que se realizó teniendo como territorio el territorio provincial, o sea, los límites establecidos oficialmente por la provincia y por el país, ¿no? Acá nuevamente en un instituto, acá en el secundario, esa socialización que es fundamental, ¿no? Para poder seguir y continuar con el diálogo permanente de construcción de conocimiento. Y bueno, una vez concluido el mapeo, ya concluí, ya socialicé, ya dialogué, ya intercambié conocimientos, ya reconocí problemáticas. ¿Cómo sigo? Y se me abre un abanico de posibilidades para seguir trabajando. Por ejemplo, en un proyecto interdisciplinar, si se quiere, ¿no? Entonces, tomo, jerarquizo problemáticas, las de mayor relevancia, siempre con el grupo, con el equipo,
tomo una de esas problemáticas, la jerarquizo, tomo la principal, la que todo el mundo considera que es la que más relevancia tiene socialmente como contenido escolar, ¿verdad? Como problemática y como contenido escolar, sin perder de vista el currículum y la cuestión pedagógica didáctica. Y bueno, puedo hacer narrativas con los docentes, según nuestro sujeto, ¿no? Yo siempre estoy hablando del estudiante, pero en este caso son ustedes docentes, directivos. Ustedes lo harán con sus docentes, los docentes lo harán con sus estudiantes. Se pueden hacer narrativas cortas sobre determinadas problemáticas, donde estén actores sociales con intereses distintos en un determinado territorio, con un determinado tema. Comprobación de hipótesis, porque yo coloqué un ícono en el territorio sobre una problemática, pero yo no sé si eso es así o no, es una hipótesis. Después vamos corroborando con teoría y con otro tipo de fuentes de información, ¿verdad? Con estudios de caso, podemos trabajar estudios de caso que los podemos elaborar nosotros mismos en función del problema reconocido, o si existe por casualidad, porque existen, hemos encontrado algunos estudios de casos ya diseñados en función de algunos problemas, si no lo podemos elaborar nosotros mismos, y si no podemos recurrir a esta formación continua para que nos enseñen cómo elaborar estudios de caso, ¿no? Podemos también diseñar, redactar situaciones problemáticas en 5 renglones, generar situaciones problemáticas de los problemas reconocidos, simulaciones, y acá ya también entramos en contacto no tan solo entre el área de ciencias naturales, sociales, matemáticas y lenguas, sino también acá entra en juego el arte. Un mapa es un arte, ¿verdad? Porque hay mucho de imaginación y mucho de representación gráfica. Las simulaciones también tienen mucho de arte. Hemos hecho simulaciones para cómo representan o cómo se imaginan a esos actores sociales de una determinada problemática, por ejemplo, las que yo le mostraba del avance del espacio urbano sobre el espacio rural, y bueno, los actores sociales, cómo lo representarían a través de un acto de simulación, ¿no? O de juego de roles, ¿sí? Y una de las que más me gusta a mí, justamente para, después de haber hecho un mapeo colectivo, ir al terreno, ir al territorio nuevamente, a través de una salida educativa y corroborar todo eso que vimos, o poder dar marcha atrás sobre algunas problemáticas porque por ahí estamos errados. Pero justamente la salida educativa es uno de los caminos que se abre si yo comienzo con un mapeo y después continúo con un proyecto interdisciplinar, ¿verdad? Y de alguna manera, como síntesis, o como conclusión, básicamente, el mapeo es una estrategia más metodológica, ¿sí? Para el abordaje, justamente para entender y abordar, comprender, explicar el territorio como campo de problemáticas, ¿sí? El territorio como campo de problemáticas. Construir colectivamente una agenda, lo que decía a lo último Vero, construir colectivamente una agenda de problemáticas territoriales situadas y contextualizadas. Esto es interesante porque muchas veces en el proyecto institucional o en un proyecto interdisciplinar ya viene preestablecido lo que vamos a trabajar. Alguien lo decidió. Lo decidió el currículum, lo decidió el ministerio, lo decidió la supervisora, el director, lo decidió el profesor o la profesora. Y acá yo siempre digo, para que un contenido sea significativo, ¿sí? Tiene que salir de las bases. ¿Sí? Yo tengo una jerarquía a quien debo reconocer que son los documentos curriculares, pero cuanto más se acerque a mí significativamente, más relevante va a ser la indagación de un determinado problema. Entonces, ustedes imagínense hacer un mapeo
donde yo soy el protagonista, ustedes son los protagonistas, los docentes son los protagonistas, los estudiantes son los protagonistas, y después selecciono uno donde nosotros mismos lo reconocimos, es mucho más relevante y significativo, y ahí hago el anclaje con el currículum. Que no venga predeterminado, que sea yo, que seamos nosotros en ese diálogo, en ese intercambio, el que reconozca esa problemática que vayamos a estudiar situada y contextualizada. Y justamente esto, leer el currículum desde la realidad social en la que está inserta la institución, pudiendo problematizar los contenidos curriculares de forma significativa. ¿Sí? Y que no sea una retórica, ¿no? Como decía la pregunta inicial. Organizar la enseñanza a partir de problemas, ¿sí? Ustedes deben conocer, porque cotidianamente esto está en los marcos teóricos, y justamente lo que decía durante todo mi relato, docentes y estudiantes como sujetos activos que actúan, intervienen y transforman la realidad para el bien común, ¿sí? Donde yo reconozco, ustedes reconocen, nosotros reconocemos esos problemas para ser indagados y para, de alguna manera, modificar esa realidad que nos toca vivir. Así que bueno, eso es lo que tengo para aportar. Esto podría ser mucho más extenso, más detallado, pero bueno, es lo que tengo para aportar. Vero y Cintia le van a compartir una fichita sobre lo que es territorio. Creo que es una hoja nada más. Y yo ahora les voy a pasar también a Vero y a Cintia el cómo elaborar un taller de mapeo colectivo, que son 2 hojitas, como para que ustedes lo tengan y refuercen el audiovisual y este PowerPoint que también lo dejo a disposición de ustedes. Salgo. Bueno, dale. Buenísimo, César. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas de las y los compañeros, alguna duda, si alguien ya transitó por este tipo de experiencias de mapeo colectivo, que comenten si tienen alguna pregunta. Todo es bienvenido. Silencio. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, César. Mi nombre es Juana, soy del CPM 69. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Porque no me anda la cámara, por eso. Nosotros hemos trabajado durante varios años en Cuenca 15 con las profesoras de sociales y del área de biología, con el tema del basural, y en la escuela se han hecho mapeos, la verdad que súper interesantes con todos los estudiantes. Sí partimos de la base de una cartografía tradicional, digamos, el plano que había, que ahora para arriba es otra cosa, nada que ver cómo está, es impresionante. Es más, estaba pensando mientras vos comentabas que si tenemos que partir a través de la cartografía, digamos, que hay desde el Estado, digamos, me parece que va a estar incompleta, porque creo que todavía no se ha llegado a relevar todo lo que ha crecido, ni hablar del corrimiento del basural arriba, de todo lo que es Casimiro para arriba. Bueno, impresionante, ¿no? Como ha crecido muchísimo eso. Y la verdad que fue muy interesante trabajar con las y los estudiantes en esto de, primero la recorrida por el barrio, porque se caminó el barrio con las y los estudiantes, y cómo a partir de esa caminata y de recorrer el lugar, y acá está mi casa, acá vivo yo, acá hago mis actividades, a partir de ahí ellos, por más que es su barrio y a veces dicen, bueno, este barrio no nos gusta donde vivimos, sentirse que ellos son parte de ese proyecto donde están mostrando a los demás compañeros y compañeras que no saben dónde viven, los lugares, ¿no? Entonces, bueno, me parece súper importante eso de, vos en un momento hablabas, a ver que yo acá tomé nota, esto de que se pueda, las y los estudiantes puedan ponerse en lugares, apropiarse, ¿no? Esta es mi escuela en este contexto, en este barrio, y a partir de ahí poder trabajar, y bueno, todo lo que surge después con lo que tiene que ver con los contenidos más disciplinares que queremos trabajar en el aula, ¿no? Me parece súper importante. También me parece súper importante, como parte de este mapeo, muchas veces como docentes, esto de ir de una escuela a otra, que planteaban las chicas,
no, para decirlo, digamos, palabras cotidianas, no pateamos los barrios. Y me parece que a veces nos hace falta patear los barrios, conocerlos, para saber dónde viven nuestras y nuestros estudiantes, porque eso nos da una mirada mucho más integradora en contexto de dónde ellos transitan su vida cotidiana, ¿no? En el oeste es como muy fuerte eso, cómo ha ido cambiando y cómo les da una identidad propia del oeste, ¿no? En todas las escuelas primarias, los jardines, todo. Y eso nos permitió trabajar un montón de cosas en nuestra escuela, que bueno, ahora a 20 años que cumplimos este año, creo que sería súper interesante retomarlas, porque una de las cosas que estamos haciendo es tratar eso, ¿no? Que la enseñanza de todas las asignaturas sean situadas, más que nunca tenemos que empezar en contenidos situados desde donde viven las y los estudiantes, ¿no? Así que me parece fabuloso y bueno, ojalá que cuando podamos trabajar la próxima semana en lo colaborativo podamos trabajar también por zonas, se me ocurre, ¿no? Que sería buenísimo que nos juntemos docentes de zonas cercanas como para un poco pensar este mapeo que creo que puede quedar fabuloso, ¿no? Sí, muy interesante, Juana. Bueno, me quedo con esto último también. El territorio, el límite lo determinamos nosotros. Si ustedes consideran que es por zona, por barrio, por determinado sector entre calle y calle, o sea, eso viene predeterminado en función de quién sea los que participan del taller, ¿sí? Ya no hay un límite predeterminado para realizar este tipo de actividades. Cuenca 15 es un lugar justamente en los planos oficiales muchas veces quedan atrasados en función de la dinámica que tienen principalmente Neuquén, Plotier, Centenario, por lo tanto no están. Y también eso es un ámbito de problematización, porque muchos de nuestros estudiantes dicen, pero no está donde yo vivo. Entonces, eso da cuenta del avance del espacio urbano sobre el medio natural, por ejemplo. Entonces, todo con buenas preguntas, como dice Siede, Isabelino Siede, podemos indagar el territorio con buenas preguntas. ¿Por qué yo en mi calle tengo en plena barda, en plena meseta donde no llueve nunca, tengo un hilito de agua que corre por la calle? ¿Por qué siempre está? Si me están diciendo que es una zona árida. Y bueno, problematicemos esa situación, porque no tengo cloacas, porque hay aguas servidas que circulan por la calle, por qué mi casa es la casa de Juan es de chapa, es de cartón, y la casa de María es de ladrillo. O sea, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Por qué más allá hay edificios? O sea, recorrer el territorio, la salida educativa para mí es muy interesante, porque puede ser antes del mapeo o después, o antes y después del mapeo. O sea, esto es muy versátil el mapeo, ¿sí? Y todo debe servir para justamente no tan solo reconocer puntos, dónde está la escuela, dónde está la casa de, sino reconocer esas problemáticas y geolocalizarlas en áreas, porque la problemática, si yo hablo de contaminación o de fracking, no está aquí, en un punto específico, en un área. Entonces, reconocer esto a través de iconos lo más ¿por qué? Porque el mapeo después yo se lo muestro a alguien, y ese alguien tiene que hacer una lectura también. Entonces, el icono es muy importante. Tiene que ser lo más exacto posible a la problemática que yo quiero dar a conocer. ¿Sí? Y en este caso que vos decías que ver esa dinámica que tuvo la Cuenca 15 desde aquellos momentos hasta ahora, es una idea fantástica. Si pudieran tener la información de lo que se trabajó antes para trabajarlo ahora nuevamente, y los cambios, las continuidades en el espacio y en el tiempo deben ser 180 grados, me imagino, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten a través de Vero, de Cintia, tenemos material. Creo que Vero le va a compartir un manual de mapeo colectivo, muy dinámico, pero es un manual. Hay que tener como un tiempito como para leerlo, pero es muy, muy didáctico también. Gracias. No sé, ¿alguien más que quiera compartir sus experiencias? ¿O por ahí alguna duda, pregunta de esto que nos comparte César?
Yo quería consultar, es que me quedé pensando en esto de habitar el territorio, y lo pensaba desde los cuerpos, para trabajar ESI y género. Me quedé pensando en eso, no solo pensaba en las subjetividades y las construcciones que hacen también desde la mirada del género y en la ESI. Me lo relacioné también con eso. Dentro del manual que le va a compartir Vero, ¿sí? Uno de los territorios, ya no sería el territorio como espacio socialmente apropiado, sino el territorio de la persona, que tiene que ver con perspectivas más desde humanísticas, ¿no? Entonces hay un territorio corporal y que se puede trabajar desde ESI y desde género. Hay un ejemplo interesante en el manual. Si yo quiero hacerlo desde el mapeo, desde el territorio, no del territorio corporal, sino del territorio especialmente apropiado, lo podemos trabajar a través de género, por ejemplo. En una oportunidad recorriendo, donde está el cementerio acá en Neuquén Capital, el cementerio no el central, sino el que está sobre calle, bueno, acá en la Mesé, en la Barda, un paredón enorme, largo, y entonces yo le decía a mis estudiantes, bueno, ustedes pasan cotidianamente, pero miran, pero no observan. Entonces, observemos este paredón, y ese paredón era un grito, nos gritaba todas las problemáticas que podíamos tener en la sociedad. Entonces, estaba las reivindicaciones feministas, los partidos políticos, las agresiones, estaba todo en el paredón. Entonces, ¿cómo a través de algo tan simple que es pasar del mirar al observar, yo puedo reconocer problemáticas en un paredón, a través de grafitis, a través de pinturas, a través de carteles? Simple como eso. Más bien puntual, César, esa misma estrategia es muy interesante para poder observar los baños escolares, por ejemplo. Muchas veces no nos detenemos como adultos referentes en la institución a todo lo que nos dicen las puertas, las paredes, y a problematizar qué nos están diciendo los y las estudiantes. Y la verdad que también es un ejercicio sumamente interesante. ¿Qué nos dicen los paredones? ¿No? ¿Qué nos dice la pared? Sí, 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 es muy interesante. Sí, 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 sí. Gracias, Silvana. ¿Alguien más? Bueno, pero les dejo a ustedes, Cintia. Bueno, César, agradecerte por lo que nos compartís, por lo que nos estás acá mostrando y posibilitando también. Nosotros ahora vamos a seguir trabajando esto que nos comparte César específicamente para pensarlo desde los equipos directivos y supervisivos, más allá que toda la riqueza de lo que nos aportó César, supongo que se les están mezclando todas las ideas de cómo trasladarlo también a sus docentes, ¿no? Porque para trabajar con los y las estudiantes es fabuloso. Así que agradecerte, César, y bueno, no te quitamos más tiempo porque la verdad es que fue medio de último momento que acordamos. Así que agradecerte la predisposición. No, Gracias. no, ustedes saben, Vero y Cintia, que bueno, nada, tratamos de que en este equipo de formación podamos intercambiar, porque en el intercambio justamente para mí esto es fundamental para poder seguir desarrollando nuestra tarea. Y como última cuestión, claro, en el ámbito de la gestión, que es el punto donde ustedes están trabajando, la gestión directiva, supervisiva, esto es una partecita que sería la parte de estrategias para reconocer problemáticas de la realidad social. Hay dentro de la gestión es mucho más amplio, por lo tanto yo solamente me manejo en esta cuestión, ¿sí? Como para aclarar que no es todo gestión a través del mapeo colectivo. Esto es una partecita, una opción, una estrategia, una herramienta, como ustedes quieran denominarla. Bueno, muchas gracias. Voy a leer el chat antes de irme. Así que Dale, gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Bueno, por ahí
esto que mencionaba César es una estrategia más, pero nos parecía interesante en tanto permite dar voz a justamente aquellos actores o actrices que muchas veces no encontramos la forma de que su participación quede plasmada. Fíjense que es múltiple, porque sí a través del diálogo, pero también a través de los íconos, a través del arte, a través, digamos, de distintas expresiones en las cuales nosotros podemos ir construyendo la propuesta de gestión con la intervención de todos y todas los que hacen a la institución, ¿sí? Así que en ese sentido nos parecía que en base a la primera actividad del foro, este foro que usamos del encuentro 1, lo que nosotros ahí pensábamos es, bueno, ¿cuál es el plan de gestión o las propuestas que ustedes tienen en sus agendas para este 2023? Ahora, podemos empezar a repensar o a mirar, bueno, ¿cómo llegamos a estas líneas de acción? ¿Cómo definimos este plan? ¿Sí? Y en base a eso, digo como para poder ir repensando, porque también otra característica muy interesante que la mencionó César, la construcción de estos mapeos no son estáticos, son totalmente móviles, todo el tiempo están cambiando, y entonces eso nos permite también utilizarla en distintos momentos, a la técnica, ¿sí? En base a eso, nosotras, como propuesta de trabajo ahora, como para poner un poquito en juego esto que nos aporta César y lo que venimos trabajando, les vamos a proponer un pequeño trabajito en salas de Zoom, con algunos interrogantes. Yo se los voy a compartir acá para poder leerlos. Si ustedes tienen un teléfono a mano o algo, sáquenle una fotito para que después, o anótenlo rapidito, como para que sepan después sobre qué más o menos intervenir en la sala. Y un poco la idea es empezar a plantearnos o a preguntarnos nuevamente dónde nos desempeñamos como equipo directivo o supervisivo. ¿Sí? Si hoy nos preguntan dónde, ¿qué decimos? ¿Qué representa nuestro espacio de trabajo? ¿Cómo nos ubicamos en el espacio de nuestra escuela y territorio? ¿O cómo nos relacionamos con la comunidad y otras instituciones? ¿Sí? O quizá esto de, bueno, en base a lo que estuvimos viendo, intercambiando, charlando, ¿puede aportar algo el mapeo a nuestra gestión? ¿Podemos repensar lo que venimos trabajando desde esta estrategia? No es necesario que contesten todo, es más, pueden ustedes hacer una reflexión en base a esto que estuvimos compartiendo, pero sí la idea es que podamos hacer un pequeño intercambio en base a estos interrogantes, ¿sí? O en base a esta temática que hoy nos convoca. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se vio? ¿Se pudieron ver las preguntas? ¿Sí? Ahí están las manitos, no veía nada. Igual las compartimos acá en el chat. Ahí se las dejo para que las tengan como orientadores. Lo que vamos a hacer ahora, van a ver ustedes que van a tener como se los va a redireccionar. ¿Cuántos somos? 25. Se los va a redireccionar a pequeñas salas, ¿sí? Para que puedan trabajar con personas de forma aleatoria. Les va a tocar con cualquier persona, ¿sí? La idea es que puedan ustedes debatir en torno a esto, ¿sí? Vamos a dar unos minutitos, unos 10, 15 minutitos para que debatan, y ahí volvemos al grupo general para compartir lo que pudimos intercambiar, ¿sí? No sé, Cintia, si quieres decirles algo, ¿o se entiende? No, si tienen alguna consulta, nada más. ¿No? No. ¿Vamos a las salas? Bueno, ahí les va a aparecer a cada uno la opción de ingresar a la sala, ¿sí? Ahí les aparece la opción como para poder ingresar. A ver ahí. Ahí sí. Ahí está.
bueno, les invitamos entonces a compartir un poco. Vamos a esperar un ratito que están volviendo de a poco. Perdón, la vuelta no fue muy democrática, pero bueno, se nos iba el tiempo. Supongo que estaban a 1000 ahí con Sí, todo. estábamos hablando de, no sé si del Sí. territorio, pero de otras problemáticas. Pasa, suele ocurrir, Bueno. lo más logrado es la charla en salas de Zoom, les cuento en los encuentros que realizamos, así que Sí, sí. no, pero vamos a hacer más intercambios, así que no se preocupen, sino que ahora, bueno, estamos medio sobre la hora y para no cansarlos No también. extendernos otra vez. Bueno, no sé si vieron todos, veo yo poquitos, por eso. Sí, pero de las salas han vuelto, quizá que por ahí algunos salieron. Bueno, ¿quieren comentar? ¿Qué estuvieron debatiendo en las salas? ¿Qué fue saliendo? Particularmente, bueno, no la veo a las chicas, tal vez estén o estén ingresando. ¿De qué sala, Graciela? Sala ¿Qué número? 2, creo que Sala era 2. sala 2, sí. Particularmente, o sea, directivos de distintas instituciones y distintos niveles. Bueno, en un punto como que nos parecía muy general las preguntas, pero en realidad fuimos, ¿cómo hacemos? No sé si están las chicas igual, no las veo, sala 2. Sí, Silvana está, Silvana. Bueno, Silvana, empiezo yo, pero después continuamos porque estaba muy interesante lo que estaban comentando. En esto de ver una generalidad, en realidad dice donde nos desempeñamos como equipos directivos. Esa pregunta es como, o sea, es ¿dónde nos desempeñamos? Primera impresión, un lugar físico, en realidad, ¿no? O sea, hablando de una dirección, si fuera el caso. Pero después las otras preguntas nos fue llevando a ampliar todo esto. Esto de qué representa nuestro espacio de trabajo, y bueno, es la puerta abierta a donde uno gestiona, organiza, y por un lado de todas las dimensiones, de la administrativa, la pedagógica, etcétera, etcétera, la comunicación con las familias, donde ingresan y salen siempre puntos de intención de construir, es decir, las inquietudes de los padres siempre están las puertas abiertas para que ellos, o las de los docentes, no siempre sean situaciones problemáticas o cuestiones a resolver como que si surgen como emergentes, sino simplemente también esto abrir a los aportes de las familias, los docentes, no docentes, etcétera, etcétera. Voy a ser sintética porque éramos 4 y somos muchas de muchos niveles. Esto del espacio de la escuela y del territorio, bueno, Silvana graficalo vos, Silvana, que estaba maravilloso como vos lo conceptuaste. No, en realidad el tema del espacio y el territorio decía, bueno, ¿cómo ocupamos los espacios? Esto del territorio decía cómo visualizamos y la ampliación del territorio. El espacio puede ser el espacio institucional y el territorio decía yo lo veía representado en nuestros alumnos, en la relación con las otras instituciones y cómo lo habitábamos ese espacio decía, en un espacio físico podría ser la dirección, pero en realidad era el intercambio con los diferentes sectores, en la relación con otras instituciones, el salir de ese espacio ampliado. Lo que me gustó un poco de la pregunta esa era cómo te hace pensar en esto de los territorios y decir, ¿qué es este territorio? ¿Cuál es? Y yo le decía, muy particularmente mi territorio yo lo veía visualizado en los alumnos, en los estudiantes. Eran ellos, son jóvenes y adultos, es decir, que traen todas sus vivencias, traen todas sus expectativas y amplían la mirada
desde su personalidad y su intercambio dentro de la institución. Después, eso cómo se relaciona cómo nos relacionábamos con la comunidad. Ya lo dijo la compañera, somos de distintos niveles, primario, en inicial, primario y media. Y las relaciones son diferentes en algunos casos y otras coincidimos en esto, con la comunidad. Puede ser un emergente, nos relacionamos con la policía, con los hospitales, con la comunidad en general, en esto de los papás. En el caso de ellas, inicial y primaria, es la relación directa con los padres. En el caso de jóvenes adultos, vos te relacionás con ellos directamente en las situaciones problemáticas. Pero hay una relación continua con las instituciones y o sea, hay un vínculo con el territorio continuamente. No nos podemos correr. No sé, Silvia, ¿estabas comentando algo? Estaba justo Silvia en la mejor charla, en la mejor parte. Silvia. Me dejaron ahí colgada. Disculpen. No, yo en realidad hablábamos de si referirnos al territorio por el espacio físico o referirnos a cómo nosotros hacemos escuela, ¿no? Todos los días. Yo les contaba a las chicas que en nuestra escuela primaria nosotros, por ejemplo, un día recibir a nuestros estudiantes y a nuestro colectivo docente en la puerta, con el saludo, y que muchas veces ese saludo hace cambiar ese día a ese alumno que ese día, no sé, llegó todo dormido o con alguna cuestión, ¿no? Desde ese lugar, después nosotras hacemos con los estudiantes, ¿no? Hacemos un círculo, y ahí ellos cuentan, los estudiantes cuentan algunas inquietudes o alguna noticia que tienen para compartir. Y después es recorrer la escuela, después y antes también, cuando uno llega temprano, recorrer la escuela para conversar con cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras. Y en ese recorrido también nos encontramos con estudiantes que nos cuentan cosas. Siempre estábamos hablando ahí con las chicas en que muchas veces el espacio físico no es la dirección, sino es saliendo de la dirección, yendo a las aulas, estando con los docentes y compartiendo con ellos bueno, sus inquietudes del día. Muchas gracias por compartir. Son y 30. Fue poquito el tiempo en realidad. Sí, lo sabemos. Sí, igual era un puntapié, así como de inicio. Ahora después vamos a pasar lo van a poder complejizar justamente para el trabajo de este otro foro que se viene, pero siempre son muy valorados estos espacios de intercambio. Evidentemente se necesita, se aprende mucho con el otro, y bueno, está bueno en ese sentido. También a nosotros, yo le dije a Cintia, ahora va a venir la queja con la vuelta tan abrupta, pero bueno, los tiempos es todo un tema también, ¿no? Por ahí nos gustaría escuchar a ver los demás grupos si nos quieren compartir. Así vamos avanzando. Bueno, hola, soy Carola. Nosotros no recuerdo en qué sala estábamos con las chicas, pero así como para ser sintética por el tiempo, quería comentar que, bueno, nosotros más que enfocarnos en el territorio, nos enfocamos en una problemática que compartíamos con nivel primario y media, porque era nivel primario, media, y había una escuela rural, que era cómo dábamos respuesta, cómo alojábamos a nuestros alumnos y darle respuesta frente a situaciones que, digamos, irrumpen, que tienen que ver con la convivencia, conflictos, violencia, situaciones de suicidio en adolescentes, cómo, digamos, le damos también respuesta a nuestros docentes, cómo pueden abordarlas sin entrar en crisis, digamos. Me parece que esa fue como
el centro de la charla, que es muy interesante escucharla a las chicas, porque yo, si bien soy de primaria, el año pasado hemos pasado por esta situación con nuestros adolescentes en tercer ciclo, y bueno, y entiendo por nuestros colegas que en media fue, digamos, un poco más compleja la cosa. Así que bueno, simplemente eso quería comentar, que nos centramos en esa problemática. Bueno, gracias, Carola. Hola, yo estaba con Carola, por ahí quería agregar esto de, soy Teresita, soy del CP 55 de Plotier, y justo había otra profe por ahí que coincidíamos en todas estas problemáticas que nos abordan el día a día, y lo que veíamos esto de que hace tan poco que estamos en el cargo de vicedirectoras, que bueno, estamos del otro lado, digamos, y vemos cuán ardua es nuestra tarea, y por ahí que nos sentimos, no sé, abrumadas a veces por el trabajo diario, y sentimos que por lo pedagógico, o sea, no hacemos nada, o que lo vamos dejando de lado. Bueno, y eso es lo que, creo que esas son las herramientas que estamos buscando, en poder abordar situaciones de la manera más asertiva que se pueda, ¿no? Y por el otro lado, trabajar lo pedagógico también, ¿no? Por ahí agregar eso a lo que dijo nuestra compañera ahí, Carola. Buenísimo. A esto vamos a ir apuntando, ya Para con los allá siguientes vamos. encuentros y demás. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, nosotros estábamos en el grupo 1, que no sé si están por ahí mis compañeras. Bueno, empiezo, si alguna quiere aportar algo más y colaborar, bienvenido. Concluimos en general que somos, el grupito que nos tocó, éramos de distintos niveles educativos, primaria, inicial, media, y concluimos en esto, ¿no? En que el mapeo no deja de ser una carta de presentación que muchas veces sirve, más allá de todo lo que dijeron también los colegas, ¿no? Que en realidad es más o menos lo mismo lo que venimos atravesando, no sé si toda la provincia o en el país en general, ¿no? Pero más allá de eso, agregar que el mapeo es como una especie de carta de presentación, que si lo tenemos en cada una de las instituciones, el docente que venga a tomar un cargo también, ¿no? Como de otro lugar, que pueda contextualizarse más rápido y que se pueda apropiar un poco más rápido y no tardar tanto tiempo, ¿no? En esta reconstrucción y de conocimiento del territorio. Y por otro lado, agregar que el trabajo en red que se está haciendo en función de todas las problemáticas, ¿no? No solamente de adicciones en esta nueva construcción social también, en situaciones de vulnerabilidad, que se pueda hacer, que en algunos territorios se hace, en algunas zonas se hace, este trabajo interinstitucional, que puedan compartir todas las instituciones sociales, ¿no? que acompañan a los niños y a los adolescentes, y a los adultos también, ¿no? Porque Media también trabaja con adultos en los cuales las decisiones son propias, llamábamos eso, ¿no? Las decisiones son propias, y no como en los niños que por ahí es más fácil que se puede intervenir desde los cargos directivos o de vicedirectivos, que a veces es más complejo, ¿no? Que se puede intervenir en los adultos. Pero bueno, que se haga este trabajo colaborativo y constructivo en cada una de las zonas y de los territorios es favorable. Bueno, no sé, Lili, si quieres agregar algo más, o Diana, que está por ahí. No, hiciste justo un resumen. Sí, porque después los generales estuvimos hablando lo mismo que las demás compañeras. El trabajo que implica también esto de estar en la conducción directiva, que desde que abrís la puerta hasta que cerrás, todo el proceso que uno hace en
el establecimiento y lo que representamos también nosotros para la comunidad. Así que cuando dicen las puertas abiertas, yo creo que va a eso también destinado, a que nosotros somos la que conectamos esa red para trabajar en conjunto problemáticas de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Queda algún grupo? Sí, estábamos en la sala 5, que por ahí coincidíamos un poco en la localidad, ¿sí? Con otras compañeras, sí, de los distintos niveles, ¿sí? De nivel primario, estábamos con la supervisora de inicial también, y bueno, viendo esto, ¿no? Las realidades de cada una de las escuelas, el lugar donde trabajamos, principalmente la estructura, ¿no? Si es una escuela grande, si era una escuela chica, por ahí, la matrícula que teníamos, las características propias según el lugar también. Bueno, y por ahí no pudimos avanzar mucho porque la conexión estaba bastante mal en algunas zonas, así que de pronto no sé. Por ahí, Lorena, si me olvido de algo. ¿Está Lorena o se fue? Me parece que no está Lorena. Parece que no. Así que bueno, fue muy cortito por ahí lo que no pudimos desarrollar, pero bueno, esto de poder intercambiar así un poquito más que nada la realidad que tenemos, creo que está bastante bueno para seguir avanzando. Bueno, gracias, Daniel. Gracias. ¿Queda algún grupo más? ¿No? ¿No? Bueno, me parece que esto es lo que va también, fue un ensayo cortito, lo que pudieron hacer esto de compartir en un mismo territorio o algunas problemáticas, eso va a ser más amplio cuando si pueden lograr hacer un mapeo en la institución, ¿no? Donde ahí sí se van a compartir la visión de toda la comunidad educativa, y me parece que es algo interesante, y por ahí no olvidar de que el mapeo en realidad no es un fin, sino que es un medio, ¿sí? Es el medio para poder proyectar algunas cuestiones, para poder trabajar, para poder problematizar, y a ver qué hacemos con esa problematización, cómo lo resolvemos, ¿sí? Por ahí pensarlo desde ahí, no como un fin en sí, sino como el medio para poder gestionar ciertas cuestiones. Nosotros somos del grupo 4, que bueno, dio justo la casualidad que yo soy vicedirectora de la Escuela 202, vecina del CEPEN 26. Y bueno, y justo lo que fuimos hablando, esto de dónde estamos, en qué territorio, ¿sí? En qué territorio se encuentra la escuela, y compartimos, bueno, casi el mismo barrio, los estudiantes que egresan del nivel primario que van al CEPEN 26, entonces verla que hay realidades sociales, ¿sí? Que compartimos. Entonces, qué importante es trabajar en forma articulada, ¿sí? Entre primaria y media. Hubo un tiempo que se trabajó, pero después de la pandemia es como que quedó ahí, se cortó. Pero bueno, las realidades, las que nos atraviesan, son las mismas. Entonces decíamos, bueno, el territorio es parecido, ¿sí? Es similar, y trabajamos con esto de, bueno, de trabajar, quedamos en que vamos a trabajar en forma articulada. Es decir, ya se construyó un nexo. Gracias. Buenísimo, ahí tienen, por ejemplo, otra de las líneas que se pueden trabajar en la gestión y que son sumamente interesantes, ¿no? La articulación entre niveles, que decíamos en un momento, digamos, esto de que supere solamente esta idea de ir a visitar o hacer un intercambio a fin de año con la otra escuela, sino que pueda ser un poco más nutrida y que nos permita comprender algunas cuestiones propias del territorio y de esas realidades. Por ahí sumando esto que dice Cintia, que el mapeo, digamos, es un medio para, también es importante decir que cuando nosotros hablamos de problemáticas, no estamos hablando solamente de una situación problema o de algo que se pueda generar como un problema, sino que también referimos a aquello que nos interesa o que nos gustaría conocer o que necesariamente tenemos que conocer. Por ejemplo, no sé, nos problematizamos acerca de los intereses de los jóvenes de este lugar.
¿Por qué? Porque nos va a permitir entender sus códigos, porque nos va a permitir llegar a ellos con su lenguaje, es otra forma, digamos, de ampliar nuestro conocimiento, y surge a partir de algo que nos inquieta, que no necesariamente es un problema, pero sí se puede transformar en algo conflictivo si de repente yo quiero que hagan algo que no es lo que dentro de sus códigos se significa de esa forma. ¿Se entiende? Obtura la comunicación. Entonces en algún punto también, digamos, desde ese lugar hablamos cuando hablamos de problemáticas, ¿sí? Y es importante porque en este diálogo, en este intercambio que nos permite el mapeo colectivo, podemos entender cómo otros y otras nombran algo que quizá para nosotros está invisibilizado, o está naturalizado de otra forma, o es negativo, ¿sí? Y nos permite ver que otros y otras tienen otra mirada, ¿sí? Uno de los elementos es esto que decía la compañera, que quizá este mapeo sea un primer acercamiento para docentes que llegan a la institución, y entonces pueden de esa forma entrar desde otro lugar, ¿no? Conociendo otras características. Justamente nosotras ahora la propuesta, como para ya ir cerrando, que les vamos a dejar en el encuentro asincrónico, que es este tiempo que no nos vemos, porque el próximo encuentro nuestro es el jueves 11 de mayo, así que tenemos unos 10 días más o menos para trabajar, y la idea es que ustedes se animen o empiecen a darle una forma a una presentación de sus instituciones o de sus lugares de trabajo a partir de una cartografía, ¿sí? No vamos a decir mapeo porque requeriría en este momento hacer como toda la técnica, pero sí una cartografía que es como esto de poder situar el territorio en el que se emplaza nuestra institución, ¿sí? Lo podemos hacer de diversas formas. Puedo tomar un plano de la localidad, como veíamos en el extracto del documental, situar la escuela, puedo ver, por ejemplo, yo acá tenía uno que es muy, a ver si se los puedo compartir, que miren, lo saqué del postítulo de ESI que se da desde Infot. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, se ve. Fíjense que es un plano local acerca, digamos, de cómo se puede intervenir ante situaciones relacionadas con la ESI. Entonces se grafican con distintas líneas y colores las redes, ¿sí? Las redes que son alianza, las redes que permiten la convivencia, las redes que son conflictivas, para entender, digamos, en el marco de la ESI lo que está ocurriendo en ese territorio, ¿sí? Yo puedo tomar un plano del barrio, o de la localidad en la que está la escuela, puedo ahí localizar las otras escuelas de otros niveles, si es una localidad chiquita, por ejemplo, porque quizá es el único jardín, o es la única escuela primaria, o es la única escuela media, o quizá ya si es una ciudad más grande, o una localidad más grande, bueno, puedo ver, digamos, el barrio, me voy al barrio, y empiezo ahí a poder reconocer un poco cómo nos ubicamos hoy, desde lo que hemos podido hacer hasta hoy, digamos, en nuestro trabajo de gestión. Bueno, ¿reconocemos otras instituciones? Sí. ¿Reconocemos que está esta y esta? ¿Trabajamos con algunas? Sí. ¿Deberíamos trabajar con otras? Sí, pero todavía no lo hacemos, por ejemplo, puede ser una línea. ¿Qué otras cosas podemos reconocer ahí que son posibles cuestiones a mirar o a tener en cuenta en nuestra propuesta de gestión? ¿Cómo las vamos marcando? ¿Sí? Puedo hacerlo con algún icono, esto que les decía César, lo puedo hacer con algunos puntitos, lo puedo hacer con palabras, puedo usar distintos colores, lo puedo hacer con imágenes, si ustedes quieren sumar una imagen, no sé si de repente cercano a mi escuela hay algo que está conflictuando fuertemente, esta vida institucional, bueno, y hay una imagen y yo lo puedo graficar, lo puedo traer, ¿sí? Puedo también llegar a hacer una narrativa si es que no me siento cómodo, cómoda presentando esto, pero bueno, la idea es que sea con algo gráfico, ¿sí? Y que yo pueda ir reconociendo o avanzando en estos interrogantes que planteábamos. Bueno, ¿cómo nos ubicamos en este espacio? ¿Cómo nos relacionamos con la comunidad? ¿Sí? Y con otras instituciones, ¿qué redes tendemos? ¿Qué conflictividades o qué posibles conflictividades vemos? Y algunas son líneas de acción hoy y otras no. Esto que decía la compañera, decía antes. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿O? Sí. ¿Sí?
Yo les muestro una que es como para más o menos, digamos, me parece que lo más fácil es partir como de un plano, ¿no? Porque uno ahí se puede como ubicar, pero pueden utilizar múltiples formas de representarlo, pueden hacer un croquis, como decía César. También les vamos a dejar algunas herramientas de mapeo para que ustedes puedan mirar rápidamente y puedan ver si se animan. El punto es animarse a hacerlo, presentarlo. Lo mismo que dijimos en el primer foro, no estamos acá para evaluar, ni para decir esto, mirá, uso esto, no, nada de eso. Animarnos y empezar, porque es una estrategia que implica animarnos a pasar por el cuerpo una técnica, ¿sí? Que va a mejorar con el uso y con el tiempo, pero si nosotras y nosotros no podemos implementarlo en la institución, no podemos hablar después o pedirle a los y las docentes un aprendizaje basado en problemas, un proyecto situado, tener en cuenta el contexto porque no emana desde nuestra lectura institucional. ¿Se entiende? O sea, la idea va desde este lugar, ¿sí? Tienen la mensajería para preguntarnos todo lo que deseen. El punto es animarnos, como nos salga, e intentar, seguramente tienen planos, mapas, croquis, deben tener, retrabajar esto, ¿sí? Consulta. Para subirlo ahí al campus, porque había entendido como que teníamos que subir todo escrito ahí y no archivos. ¿Y eso cómo lo subiríamos? Capaz que una pregunta paga, pero no. Cuando nosotros creamos el foro, damos la opción de poder pegar la imagen ahí, y si ustedes no pueden, siempre les va a tirar, digamos, la alternativa de cargar no podemos hacer PowerPoint, por ejemplo. Claro, pero si no podés copiar la imagen y pegarla en el cuerpo del mensaje, generalmente lo toma. Si no te lo toma, lo pones como un adjunto. Yo voy a dejar las dos opciones por las dudas. Dale, listo, gracias. Disculpame, ¿se puede en tal caso cargarlo en nuestro Drive personal y poner el link del Drive personal, del Drive, como para vincularlo, que pesaría menos? Se puede hacer, por ahí lo que les pedimos, obviamente es una decisión. Acceso, obvio. Que en la medida que puedan entrar y ver, digamos, lo que hacen sus compañeros y compañeras también está re bueno, porque enriquece mucho, o me ayuda a ver otras posibilidades que por ahí yo no había visto, ¿sí? De todas maneras, nosotras siempre sistematizamos y después compartimos acá. Así que la forma que encuentren, digamos, como más propicia, no hay problema, ¿sí? Y si se complica o no están pudiendo cargarlo, nos mandan un mensajito por la mensajería y nosotras ahí vemos cómo les ayudamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Va a pasar en el foro la consigna y todo. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bueno, las dejamos porque ya les quitamos. Pasamos otra vez. Pero bueno, les agradecemos. Bueno, chao, gracias. Buenas noches. Hasta El la 8 de próxima. mayo, ¿sí? Que tengan buena semana. Chao, Igualmente, igualmente. muchas Chao, gracias. nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego.